momentito. Ya estamos grabando la clase. Dentro de estos experimentos in vitro, el día de hoy vamos a hablar particularmente del cultivo celular. Entonces, vamos a empezar diciendo qué es el cultivo celular. Entonces, pues tal como su nombre lo indica, es el crecimiento de células en un ambiente artificial. Esto es muy importante porque es un ambiente que nosotros creamos, que sea favorable para su crecimiento. Ajá. Entonces, en el ejemplo que les pongo aquí en la imagen es el crecimiento de células aquí son el sistema hepático con sus diferentes componentes, en los cuales nosotros podemos extraer, en este ejemplo, cualquiera de las células para inducir su crecimiento en una caja de Petri, que es el ejemplo, en el cual ya podemos tener nosotros a nuestras células en condiciones ideales. Si en cualquier momento ustedes me dicen que voy demasiado rápido, me avisan y me regreso, sin ningún problema. Entonces, ¿cuál va a ser el origen de los cultivos que nosotros podamos tener en el laboratorio? ¿Sí? Se los iba a preguntar, pero pues bueno, aquí está. Principalmente se pueden clasificar en dos. Uno que es la obtención de un cultivo primario. Un cultivo primario es aquel que se obtiene a partir de órganos o tejidos completos, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo de un cultivo primario? Bueno, en el caso de cultivos de órganos y tejidos es literalmente esto. Tenemos nosotros un medio de cultivo que tiene todas las características para favorecer el crecimiento de algún tipo de células, etcétera. Y en ese medio de cultivo con características particulares, cada órgano y cada tipo de células tienen necesidades diferentes. Entonces, de acuerdo con esas necesidades, se crea el ambiente artificial y pues se cultiva el órgano entero. ¿Sí? O sea, hay muchas situaciones en las que se puede cultivar una glándula por completo o un órgano en su totalidad. Y que bueno, tendrá algunas diferencias con el sistema in vivo, lo cual puede ser, por ejemplo, la irrigación sanguínea, la inervación, el movimiento que pueda tener el individuo, etcétera, pero que nos permite analizar algunas de las características en el caso que hablemos de un estudio científico. Si hablamos de algo tecnológico, pues bueno, nos permitirá probar algunas, no sé, algún andamio o alguna prótesis, alguna sustancia que nosotros queramos probar para el nivel de tecnología, ¿no? Entonces, eso es el cultivo de órganos y de tejidos. Ya dependerá de cada sistema, o sea, de si no es lo mismo cultivar un pedazo de hígado que un hueso, por ejemplo, y lo mismo para los tejidos. Otra de las situaciones que podemos tener aquí son los explantes. ¿Alguien sabe qué es un explante? Nadie. Es Ajá. solo un fragmento de un tejido o de un órgano, ¿no? ¿Y qué es lo que permite? Sí, muy bien. Es un fragmento del tejido que se pone en el cultivo, pero en el cual las células pueden migrar fuera del órgano per se. Entonces, supongamos que es este pedazo de hueso que tienen aquí. Si cultivamos el hueso así, hay ocasiones en las que algunas de las células que componen al órgano pueden migrar fuera del andamio, fuera de la matriz extracelular que conforma este órgano y quedarse en el cultivo. Eso dependerá de la capacidad que tengan esas células de migrar, por ejemplo, pero es una de las formas de obtener un cultivo primario. Entonces, ¿qué es un cultivo primario? Pues precisamente eso, el crecimiento de células normales, o bueno, si ustedes quieren de alguna enfermedad, pero de un órgano, ¿sí? Que se obtienen a partir de un tejido, por ejemplo, de vaso, que yo puedo disgregar un vaso y obtener un cultivo de esplenocitos. Eso es un cultivo primario. ¿Cuál es la diferencia con una línea celular? ¿Quién sabe lo que es una línea celular? Es el resultado del cultivo, ¿no? Tiene que cumplir con algunas características para que se pueda considerar una línea celular. Ajá, ¿con cuáles características? Que se aumente el número de células obtenidas
que acaben predominando uno o dos tipos celulares, que la población sea uniforme y homogénea y que sus características se conserven. Ok. Esa es una buena descripción. Sin embargo, hay algunos detalles que hay que considerar. En estos cultivos primarios, nosotros les digo que lo obtenemos a partir de un individuo. ¿Qué creen que tengan como características las células que vienen de estos cultivos primarios? ¿Las podemos cultivar para siempre? ¿Qué creen, chicos? No. No. No, porque al igual que nosotros tienen vigencia. Entonces no podemos tener un cultivo primario que se mantenga perpetuamente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con las líneas celulares? Estas líneas celulares generalmente son un tipo exclusivo de células con un fenotipo único, ajá, es decir, son solo, por ejemplo, monocitos o son solo fibroblastos. Son exclusivamente células del epitelio pulmonar, por ejemplo, pero que fueron inmortalizadas por algún proceso. Ajá. ¿Qué significa que fueron inmortalizadas? Que las podemos cultivar perpetuamente hasta cierto número de pases, porque no tienen el mismo ciclo celular que una célula normal extraída de un tejido normal. Ajá. Entonces, yo sé que sí han escuchado hablar de líneas celulares porque han estudiado ustedes, por ejemplo, la rabia. En cómo se produce la vacuna para la rabia. Bueno, se produce, ajá, Bueno, pues se produce también a partir de, bueno, cultivos primarios y de líneas celulares, porque como tal el virus de la rabia, pues hasta ahorita solamente su diagnóstico exacto se hace a través de un estudio a nivel del, del encéfalo. sí. Entonces, la forma en la que se produce la vacuna, por ejemplo, es así, con células Vero, que es una línea celular exclusiva. Entonces, fíjense, creo que aquí les puse las diferencias, ventajas y desventajas de estos cultivos. Unos son las células primarias y otras son las líneas celulares. En estos cultivos primarios, hay quien dice, no es 100% acertado, pero bueno, hay quien dice que la relevancia biológica es más alta. ¿Por qué? Porque vienen de un individuo sin ser modificadas. Por otro lado, de las líneas celulares puede ser cuestionable por las modificaciones en las cuales se sometió a esta célula. Como yo les digo, estas células pueden ser inmortalizadas artificialmente después de su extracción, o otra es que ya vengan con la capacidad de multiplicarse de forma perpetua. ¿Cuáles células creen ustedes que se pueden obtener así? Que yo lo obtengo de un tejido y que al cultivarla se siga proliferando, proliferando, proliferando cada vez más. ¿Las epiteliales o ¿De las piel? No, no, otras. ¿Células madre? Células madre tienen características especiales, otras. ¿Las células de ¿Hematopoyéticas? algún cáncer? A cáncer. ¿Quién dijo el cáncer? Daniela, creo. Exacto. Las células de algún tipo de cáncer son un tipo de líneas celulares que pueden así proliferar perpetuamente debido a que, bueno, como ustedes saben, tienen mecanismos en los que se evalúan, en las que se modifican los reguladores del ciclo celular, como P53, entre otros. Entonces, estas células tienden a proliferar perpetuamente. Cuando ustedes ven una línea celular, muchas veces es así, que viene. O sea, ustedes las buscan. Ya hoy en día existen catálogos completos en Internet de líneas celulares. Les voy a poner aquí en el chat para que se metan a ver. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Hay una página de Internet que se llama ATCC. Así. Ah, creo que se lo puse a alguien en privado. Sí, permítanme, se los pongo a todos. ATCC. ATCC, por ejemplo, es una compañía que se encarga de distribuir líneas celulares de diferentes tejidos y de diferentes animales, ¿no? O sea, podemos encontrar en el mercado líneas celulares de ratón, líneas celulares de humanos, líneas celulares de conejo o de diferentes animales que nos van a permitir a nosotros estudiar algo en particular. Entonces, muchas de estas son obtenidas de algún tumor. Existe el caso de la línea celular que les voy a escribir aquí a ver si alguien sabe algo al respecto.
La línea celular HeLa. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Mm, Creo que es una línea celular que se produjo de manera sintética, pero no estoy muy segura. No. ¿Alguien más? Pues solo la he escuchado relacionada con cáncer, pero no sé más al respecto. Ajá. Sí, es relacionado con cáncer. ¿Y de qué características eran? Es una línea celular que sacaron de una paciente con cáncer de cervix, me parece. Exacto. Es una línea celular que obtuvieron de esta paciente que tenía cáncer cervicouterino. Entonces, se llama de hecho HeLa porque la paciente se llamaba Henrietta Lacks. Ajá, Henrietta Lacks era una paciente, creo que era británica, no me acuerdo, o estadounidense, una de las dos, a partir de la cual se obtuvo, o sea, ella tenía cáncer, tomaron una biopsia, observaron que sus células podían proliferar por mucho tiempo y las fueron caracterizando, ¿no? Entonces, le pusieron el nombre así, HeLa. Fue una noticia, digamos, hasta cierto punto difundida, porque aquí hubo fallas en aspectos bioéticos en los cuales nunca notificaron a la paciente o a sus familiares de que las células obtenidas de su cervix iban a ser utilizadas para experimentos de forma continua, ¿no? Entonces, esta es una línea celular que está distribuida así por todo el mundo, casi cada laboratorio tiene su alícuota de células HeLa que vinieron de esta paciente. Entonces, hace pocos años, creo, los familiares de la paciente, porque pues, ella ya, claro que no está viva, fue hace mucho tiempo, eh, demandaron a quien haya empezado la distribución por no haber consultado, por ejemplo, ¿no? Aparte de esta línea, hay muchas otras, células HACAT, células, yo he trabajado con monocitos de una línea celular que se llama THP1, que también vienen de un niño con leucemia, al cual le purificaron estas células y las fueron diferenciando hasta obtener el cultivo, etc. Entonces, el hecho de que ya viene de un paciente con cáncer o que viene del otro tipo de inmortalización, que ya es artificial. Hay formas de inmortalizar a las células en el laboratorio, como por ejemplo usando virus de Epstein-Barr, utilizando citomegalovirus u otras especies de virus que permiten, pues eso, inhibir el ciclo celular, se pueden mantener. Hay otras que son más novedosas, como la introducción de genes que permiten que las células sigan proliferando sin que sean células cancerosas. Entonces, la variedad es muy amplia y esa variedad es la que hace que se tenga que tomar en cuenta las características de cada línea celular para sacar a partir de ellas interpretaciones, ¿no? No podemos extrapolar directamente los resultados de un experimento con una línea celular a lo que va a pasar en humanos. Hay muchos procesos en el intermedio. Entonces, la proliferación, fíjense cómo es lo que yo les estaba diciendo, las células primarias tienen una proliferación limitada, mientras que las líneas celulares pues es infinita. La consistencia de los resultados, por ejemplo, aquí es una ventaja de las líneas celulares. En las células que nosotros obtengamos de algún tejido, pues esta consistencia no va a ser la misma porque va a haber cierto grado de variabilidad entre las células. Entonces nuestros resultados pueden variar. Por otro lado, cuando tenemos líneas celulares, esta variabilidad va a ser mucho menor porque la vamos a trabajar, eso va a depender de nosotros. ¿Sí? Va a depender de cómo manejemos las células, las condiciones en las que se encuentre, etc. El hecho de que estas líneas celulares vengan de diferentes ámbitos genéticos se refiere a que, o bueno, puede concluir en que la genética de estas células es muy diferente comparada con la de las células primarias. Estas células primarias mantienen el trasfondo genético del tejido a partir del cual se obtuvieron. Por otro lado, la línea celular, como se ha ido pasando y pasando y pasando de laboratorio en laboratorio, de productor en productor, pues están sujetas a que van cambiando y van mutando posiblemente después de todos esos pasos. Ya hay muchas estrategias para evitar esas mutaciones y esos cambios, pero es algo que puede existir, ¿no? La facilidad, por ejemplo, de que se utilicen estos tejidos es diferente. Permítanme un
Permítanme un momentito. Listo. Entonces, estábamos en que una de las características es que las líneas celulares son mucho más fáciles de usar. ¿Por qué son más fáciles de usar? Bueno, porque ya hay muchos protocolos, muchos otros investigadores han trabajado con ellas, entonces ya hay condiciones bien establecidas de cómo se usan, en qué medio de cultivo, cómo se deben mantener, etcétera. Por otro lado, cuando obtenemos células de un cultivo primario, todo esto necesita un proceso de optimización y de estandarización en el cual nosotros tenemos que ver que nuestras células sobrevivan, que no se modifiquen, etcétera. Entonces, la dificultad de usar un cultivo primario es mayor que la de una línea celular. La otra es el precio y el tiempo. Una línea celular tú la consigues fácil. Si tu laboratorio tiene el dinero, pues la compras y ya está. Tienes una línea celular. Si no, consigues con algún laboratorio con el que colaboras. O sea, le escribes a otro laboratorio. Oye, es que, ¿qué crees? Que yo quiero trabajar esto en células epiteliales, ¿no? De la piel, en queratinocitos. Entonces, pues este laboratorio te puede conseguir las células fácilmente y pues tú ya las tienes en tu laboratorio. Es diferente cuando tienes un cultivo primario. En estos cultivos primarios, lo que va a pasar es que tú tienes que obtener el órgano, si es de humano, pues mucho más difícil, si es de un ratón, pues sacrificar al ratón, tener las características para obtenerlo, crecerlo, etcétera. Entonces, gastas mucho más tiempo y dinero, ¿sale? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, chicos, o algún comentario. ¿No? Bueno. Entonces, fíjense, cuando se obtienen estos cultivos primarios a partir de algún tejido, hay diferentes formas de obtener las células. ¿Cuál es ustedes qué se imaginan que es lo que se tenga que romper para obtener a las células a partir de un tejido? La circulación y la matriz extracelular. Sobre todo la matriz extracelular, ¿sí? ¿Por qué? Pues por eso no se rompen nuestros órganos tan fácilmente. ¿Ah? No tenemos células de todos nuestros órganos flotando por ahí, es porque la matriz celular las mantiene en la forma y en la estructura, ultra arquitectura que tiene cada órgano. Entonces tenemos que romper esa matriz extracelular. Y hay diferentes formas para romperla. Una de ellas, y la más fácil, es la disgregación mecánica. Esto no se puede, por supuesto, en todos los tejidos o en todos los órganos, pero en el ejemplo del vaso es algo que se hace pues con relativa frecuencia, o siempre. Casi. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, cuando se va a obtener un cultivo de células del vaso? Pues que se obtiene el vaso de un ratón, por ejemplo, y se coloca en filtros de este tipo. Son filtros estériles. Todo esto es algo que vamos a hablar más adelante, pero cuando se trabajan con células, con ya sea células bacterianas, protozoarios, hongos o células eucariantes como de animal o de humano, todo tiene que ser trabajado en condiciones de esterilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos filtros tienen poros de cierto tamaño, por ejemplo, este es de 40 micrómetros y viene estéril, vienen en una bolsita, nosotros solo podemos abrir en unas condiciones, ponemos ahí nuestro vaso y con el émbolo de una jeringa estéril, por ejemplo, lo machacamos prácticamente, ¿sí? Lo molemos, lo disgregamos mecánicamente y le pasamos por aquí medio de cultivo para que las células que fueron disgregadas y que fueron separadas de la matriz extracelular y que quepan por los poros de este filtro puedan pasar y podamos nosotros obtener a nuestras células que después tendremos en un cultivo, ¿sí? Esto es relativamente fácil así cuando es un órgano donde la matriz extracelular lo permite. ¿Pero ustedes creen que eso se va a poder con un pedazo de hueso o de cartílago? Pues no, ¿no? Entonces, para estos órganos, igual que muchos otros, de hecho la gran mayoría, lo que se necesita es una disgregación enzimática.
¿Qué es lo que se hace entonces? Obtenemos nuestro tejido de interés. Por ejemplo, en nuestro laboratorio trabajamos con artritis y con articulaciones y obtenemos las rodillas de los ratones. Estas rodillas entonces, con todas las condiciones de esterilidad, las pasamos a matraces donde, con medio de cultivo, agregamos colagenasa y dispasa. ¿Qué se les figura que rompen estas enzimas? Colágeno. Ajá, la colagenasa rompe colágeno. Celular, la matriz extracelular. Exacto. La colagenasa rompe todo el colágeno de la matriz extracelular y la dispasa la fibronectina y otros componentes de la matriz, ¿no? La dispasa se obtiene a partir de bacterias, por ejemplo. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, chicos? Les pido que lo apaguen, por favor. A ver, déjenme ver quién. Bueno, chequen su micrófono y apáguenlo, por favor, muchachos. Entonces, ya que realizamos esta disgregación enzimática, se realizan, por ejemplo, aquí les pongo un agitador magnético para que se acuerden de esto. Esto es algo, chicos, muy importante, ¿eh? Que tienen que ustedes ir recordando sus prácticas de química y sus prácticas de biología para recordar todo el equipo que se puede utilizar en un laboratorio. En este ejemplo, tenemos aquí nuestro medio de cultivo con las rodillitas de ratón, por ejemplo, el agitador magnético y lo agitamos durante algún tiempo que establecido en un protocolo. A partir de aquí, tal vez con un filtro como estos, obtenemos nuestro cultivo primario, que nosotros tenemos que ir manteniendo durante cierto tiempo. Esto es cuando hablamos de tejidos o de órganos duros. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos nosotros obtener un cultivo primario a partir de algún fluido o de sangre? Puede ser el caso de sangre completa, que en este caso ustedes díganme, ¿en qué tipo de tubo se va a tomar la muestra? Ustedes que vienen saliendito del hospital. En el amarillo. No, señor. ¿El amarillo para qué El es? morado. Rojo. No, en el que Rojo, tiene morado. El morado porque tiene Ajá. para que no se Por el coagule. anticoagulante. tiene esta, ácido Exacto. etilamina ETA, tetracético. ETA. El morado tiene EDTA, que es un quelante que impide la coagulación. Entonces, por ejemplo, ahí es donde mandaban ustedes las biometrías hemáticas, ¿no? Una de las posibilidades son los tubos morados, que tienen esto, el EDTA, y otra son los tubos verdes, que tienen heparina, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estos dos tubos se puede obtener la sangre, y es importante esto porque ¿qué va a pasar si ustedes obtienen la muestra de sangre para purificar células en un tubo amarillo? Se van Se a coagula Se y va se pegan. Exacto, y ya no los vas a poder obtener. Ya no vas a poder, a partir de ahí tú, separar alguna célula. Entonces, generalmente tienen que ser este tipo de tubos, chicos. Otro tipo de muestras que podemos obtener y de las cuales podemos obtener un cultivo primario, pues son líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal o cualquier tipo de exudado que podamos, líquido pericárdico, por ejemplo, ¿sí? O líquido pleural, a partir de todos esos, o de un lavado bronquialveolar, ¿sí? A partir de todos estos tipos de muestras, nosotros podemos obtener un cultivo de las células que puedan crecer ahí. ¿Cómo se obtiene esto principalmente? Pues dependerá del tipo de muestra y dependerá del protocolo establecido para cada quien. Cuando es, por ejemplo, con sangre, ¿qué células vamos a poder nosotros purificar de la sangre? Eritrocitos. Plaquetas. Eritrocitos, aunque los eritrocitos van a proliferar. No. 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 ¿Otros? Leucos. Leucos, ¿sí? Lo principal que se hace es cultivar leucocitos, ya sea linfocitos, sea monocitos, o bueno, mononucleares, o granulocitos. Entonces, ¿cómo se obtienen estos cultivos? Está por aquí, Emanuel. Sí, doctor. Ajá. ¿Tú me habías preguntado algo en particular? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Sí, pues pretendemos cultivar monocitos de sangre periférica para evaluar la respuesta que tienen en distintos pacientes, por ejemplo, con síndrome metabólico, diabetes, obesidad y pacientes sanos, ante antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Ok.
Entonces, fíjense, dependiendo del tipo de células que ustedes quieran purificar, hay diferentes estrategias para aislar a leucocitos, que es, bueno, como yo estudio inmunología, es de lo que más se purifica, ¿no? Entonces, uno de ellos es lo que va a usar Emanuel, que es esto, ficol. El ficol, al igual que otros, son polisacáridos que tienen una densidad en particular. Entonces, al usar ficol u otros como el percol o la dextrosa, lo que se crea es un gradiente de densidad en el que hay una densidad diferente en este reactivo que en la sangre, por ejemplo. Entonces, en el caso de ficol, que es lo que más se hace, se obtienen estas células mononucleares de sangre periférica que también en inglés les llaman P, B, M, ¿no? De Peripheral Blood Mononuclear Cells. Entonces, ¿cómo se obtienen estas células a partir de la sangre? Esto que está aquí es el ficol. Es este polisacárido, es transparentito. Aquí en el dibujo está de otro color, pero bueno, es transparentito. Se pone al final de un tubo. Después, lo que vamos a hacer con nuestra sangre, la vamos a diluir 1 a 1. Eso tienen que ir estudiando también, chicos, cómo son las diluciones. Entonces, permítanme otra vez, porfa. Ya, listo. Se tienen que ver con eso de dilución 1 a 1, que es una dilución 2 a 1, etc. Aguántenme un ratito, ¿eh? Listo, discúlpenme. Entonces, ¿en qué estábamos? Listo, ajá. Se va a diluir en volumen 1 a 1 la sangre. ¿Qué significa eso? Que si ponemos 10 mililitros de sangre, vamos a poner 10 mililitros del diluyente. ¿En qué tipo de diluyente voy a tener que poner la sangre para poder obtener células? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo tiene que ser la osmolaridad? Así como si ustedes hablaran de soluciones que se pasan a los pacientes. ¿Qué característica tiene que tener el diluyente en el cual yo voy a poner la sangre para que se puedan obtener células enteras? Tiene que ser hipertónico. ¿Hipertónico? ¿Qué pasaría con uno hipertónico? Iso. Exacto, tiene que ser isotónico. Ajá. Entonces, un ejemplo de una solución isotónica. Cloruro de sodio, ¿no? El 0.9%. La solución salina normal. Ajá. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, en una solución salina Tiene que ser normal. isotónico, ¿no? Sí, tiene que ser isotónico y se puede hacer en una solución salina, común y corriente. Hay otros reactivos de laboratorio que también son isotónicos y que son un poco más complejos, como es el caso del PBS. Así, PBS, que es Phosphate Buffered Saline, o sea, solución salina amortiguadora de fosfatos. Ajá. Que se prepara pues con diferentes fosfatos en el laboratorio, igual es isotónica y en la cual nuestras células están contentitas. Entonces, diluimos la sangre 1 a 1 en PBS y se dice que la estratificamos sobre el ficol. ¿Qué significa eso? Que con una pipeta de transferencia, que también se llama pipetas Pasteur, que son como un globito, pasamos la sangre y la vamos echando poquito a poco encima del ficol para que se cree este gradiente, esta diferencia. Después lo vamos a centrifugar a ciertas características que tiene en común el protocolo y vamos a obtener esto. Obtenemos hasta arriba el plasma. Tenemos aquí un anillo. Este anillo es justamente donde tenemos a las células mononucleares. Luego vamos a tener el ficol y hasta abajo los granulocitos y los eritrocitos. ¿Qué es lo que pasó aquí? El gradiente de densidad que tenía el ficol
permitió que se decantaran y que cayeran todos los eritrocitos y todos los granulocitos por la densidad que tienen. Los monocitos o las células mononucleares, que también incluye a los linfocitos, solamente tienen un núcleo y eso les da una densidad que les impide pasar el gradiente del ficol. Entonces se quedan aquí en forma de un anillo, ¿sí? Que se ve así. Déjenme les borro el PBMCs. Y en la vida real, así es como se ve el anillo de células, ¿sí? Aquí está el plasma, aquí está el anillo de células mononucleares, el ficol y los eritrocitos con granulocitos. Quien llegue a hacer esto en el laboratorio, se ve bonito porque incluso en el momento en el que ustedes van agregando la sangre, se ve cómo van cayendo los puntitos rojos que son de los eritrocitos y de los granulocitos. Al momento de que ustedes lo centrifuguen, pues ya queda esto correcto. Ya queda nuestro anillo en el cual nosotros, igual con una pipeta, podemos meterla, sacar nuestras células mononucleares y ya las tenemos en cultivo, ¿sí? Entonces, no sé si esto ayudó más o menos a la pregunta que tenías, Emanuel. Sí, doctor, gracias. Nada más, también, bueno, que probablemente sea otro tema, a partir de la separación de de las células mononucleares, estaba revisando que se puede hacer el cell sorting para separar los monocitos de los linfocitos, ¿no? Sí, eso ya... ¿Solo quieres separar monocitos? Sí, No, ahí yo te voy a recomendar una forma mucho más barata ok. y que te ahorras el cell sorting. A ver, chicos, hay diferentes formas de purificar a poblaciones de células en particular. Una de ellas es con un medio de cultivo que permita que solo se diferencie el tipo de células que a mí me interesa. Ajá. Esta es una de las formas. Es decir, yo machaco el hígado, por ejemplo, le pongo las enzimas para degradarlo, lo pongo en un cultivo, pero en este medio de cultivo solo es apto para que crezcan los hepatocitos. Entonces, todos los fibroblastos, células endoteliales, leucocitos, todo lo que pudiera venir en el cultivo se va a morir porque no crece en ese medio de cultivo y así obtengo de alguna forma una sola población de células. Otras de las formas que ya yo no les había puesto en la presentación son usando tecnologías un poco más complejas. Algunas de ellas son con perlas magnéticas. Son perlas que tienen acoplados en su superficie anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos van a atrapar a las células de interés y se van a quedar pegadas a un imán. Son unas columnitas en las cuales se pasan las células pegadas con las perlitas y vienen acopladas a un imán grandote así. Entonces, es una de las formas en las que podemos purificar. Por ejemplo, solo si me interesa a mí tener un cultivo de solamente linfocitos CD4, así los puedo obtener, ¿sí? Y otra que vamos a ver cuando veamos técnicas inmunológicas es algo que se llama cell sorting. Es a través de citometría de flujo, con el citómetro, que es un equipo, obtener a poblaciones de células que tienen ya un fenotipo muy particular. O sea, si yo quiero células que son CD3 positivas, CD4 positivas, CD25 con una expresión alta, CD127 negativas, etcétera, 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 las puedo purificar con un cell sorter. Otra de las formas que se utiliza, en particular cuando es así con sangre, que yo lo he hecho, también sé que, no sé si por aquí está Alfredo, también en nutrición yo sé que lo hacen, es por adherencia, ¿sí? Los linfocitos y los linfocitos T en particular no tienen tanta adherencia como los monocitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio? Purificamos nuestras células mononucleares, nuestras PBMCs, y las ponemos en un frasco de cultivo horizontal, de tal forma que los monocitos, por esta tendencia que tienen de que se adhieren a primeras, porque así se necesita para la respuesta inmunológica, se quedan pegadas a la parte inferior de nuestro frasco de cultivo, mientras que los linfocitos quedan flotando. Entonces las dejamos incubando, hay diferentes protocolos de media hora a 4 horas, las dejamos incubando y después de ese rato lavamos, o sea, quitamos el medio de cultivo y le hacemos otro lavado con más medio para quitar todo lo que haya quedado flotando y entonces los monocitos se quedan pegados y eso te sale gratis. No tienes que hacerse el sorting ni nada de eso y la pureza que nosotros hemos visto es bastante alta, o sea, de más del 90% o 70% pones si tú quieres.
pero ya tienes a tus monocitos separados de los linfocitos y así los puedes cultivar, ¿no? Entonces, eso yo creo que les va a ahorrar mucho dinero y tiempo si lo único que quieres es monocitos, sin importarte qué tipo de monocitos sean. ¿Sí? Sí, de acuerdo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Otras de las formas que hay de purificar células de la sangre y de incluso de órganos son estos otros reactivos que son percol y dextrosa, en los cuales también se crea un gradiente. Aquí les pongo, por ejemplo, cómo se utiliza el percol. Se ponen el total de células, por ejemplo, que vienen de un tumor, ¿ah? Las disgregamos con enzimas y las disolvemos, no sé si las disolvemos, las suspendemos en percol preparado al 40%. Todo esto lo ponemos sobre otra sustancia que es percol preparado al 80% y lo centrifugamos. Después de centrifugarlo, se separan. Queda la capa de percol al 40%, luego la capa de todos los leucocitos, luego la capa de percol al 80% y luego las células tumorales. Todo esto no es para que se lo aprendan, chicos, porque no todos van a usar estas técnicas o esta tecnología, sino que es para que sepan que existen diferentes estrategias en las cuales podemos obtener nosotros alguna estirpe celular en particular. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, gracias. ¿No? ¿Un Sí, comentario? Ajá. doctor, ¿no? ¿Cómo se llama ese método de lavado de linfocitos o cómo lo puedo encontrar? Purificación por adherencia de monocitos. De acuerdo, gracias. Hay algunas, fíjate, en las que usaban lana de algodón, cotton wool, dicen en inglés, en las que era en una jeringa, le ponías lana, estéril, claro, porque todo tiene que estar estéril para esas situaciones, y pasabas tu solución de células. Entonces, los linfocitos B y los monocitos se quedan pegados, mientras que los linfocitos T pasan, porque los linfocitos T no se pegan. Entonces, esa es otra de las formas baratas que hay de purificar células, ¿no? Ustedes ya verán, cuando lleguen a sus laboratorios correspondientes, verán cómo los científicos se la han ingeniado de diferentes formas para poder trabajar con los órganos o con los tejidos que les interesan. ¿Sí? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a este punto en donde hay diferentes tipos de cultivos, sobre todo para células eucariontes. Y esto viene en parte con lo que veníamos diciendo de cómo purificar a los monocitos. Hay células que tienen tendencia a adherirse. Eso es la mayor parte de las células que tenemos en el cuerpo. O sea, fibroblastos, células endoteliales, células musculares, osteoblastos, condrocitos, neuronas, hepatocitos, células de riñón, células glandulares o de intestino, etcétera. La mayor parte son adherentes, porque tienden a agregarse entre ellas para dar la estructura de los tejidos. Y hay otras que son células flotantes, sobre todo las células hematopoieticas como los leucocitos. Entonces, hay diferentes características para cada uno de los cultivos. Las células adherentes, por ejemplo, tienen ciertas especificaciones, como en lo que hay que considerar la superficie. Ajá. No vamos a poner 8 millones de células en una superficie así en la que solamente se pueden pegar algunas, por ejemplo. Entonces, hay frascos de cultivo de diferentes tamaños para las diferentes características. Otras son las células flotantes, en las cuales ya no nos va a importar tanto la superficie, sino el volumen en suspensión en el que tengamos a estas células. Hay otra cosa, chicos, que se llama el pase de los cultivos. ¿Qué significa el pase? Como muchas veces tenemos a estas células que proliferan, muchas veces van creciendo y ya no las podemos tener en un mismo cultivo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es dividirlas. Y ya, si las tengo solo en un frasco de cultivo, ahora pasarlo a 2 frascos de cultivo. Esto lo había puesto. Ajá. Para esto, se toma en consideración lo que se llama confluencia. ¿Qué significa confluencia? ¿A qué densidad tenemos nosotros nuestro cultivo? Fíjense, estas son células epiteliales. No, estos son fibroblastos. Ajá. Entonces, estas todavía no es un cultivo que esté tan confluente. Es un cultivo en el que hay algunas células, pero todavía tienen espacio entre ellas. A diferencia de este de aquí abajo, que es un cultivo con un 100% de confluencia. Ajá, en el cual ya lo tenemos lleno. Ya tenemos que cambiar este medio de cultivo.
Para las células que son flotantes, como el caso de monocitos, de linfocitos, etcétera, los cultivos normalmente se mantienen de forma vertical, estas botellas de cultivo, que son características, porque no nos interesa que se peguen, solo que anden por ahí felices de la vida. Entonces, cuando es un cultivo así, lo único que se hace es, igual, habrá situaciones particulares, pero lo que se hace es pasar la mitad del medio de cultivo de esta a otra, y a completar el volumen con nuestro medio de cultivo. Entonces ya tenemos 2 frascos en donde nuestras células pueden ir proliferando y podemos incluso irlo ampliando, 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 dependiendo de la necesidad de nuestro experimento. Para el caso de las células adherentes, hay condiciones especiales. ¿Qué va a pasar? ¿Creen que nosotros vamos a poder hacer esto mismo? De nada más con quitar la mitad del medio y pasarla y así se van a ir nuestras células. Pues no. No, No. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Despegarlas, porque están todas pegadas entre ellas. Entonces, lo que se hace aquí es que se usa otra enzima, que es la tripsina. En esta tripsinización, a nuestras células le echamos la enzima, la ponemos a 37 grados, que es la temperatura a la que trabajan la mayor parte de las enzimas, porque es la temperatura a la que está nuestro cuerpo, y entonces las células se despegan y empiezan a flotar. Y ahora sí, podemos resuspender en un volumen, dividir a la mitad, y ahora tenemos 2 frascos con células, ¿sí? ¿En qué momento se hace esto que también se llama subcultivo o este pase? Es cuando nuestras células usualmente están en la fase logarítmica del crecimiento. Ajá. Cuando están creciendo cada vez más y más y más, es cuando tenemos que hacer esta división, porque ¿qué pasa si lo hacemos fuera, o sea, aquí o aquí, fuera de esa fase logarítmica? Pues que no van a crecer. A la hora de dividirlas, ya no vamos a tener el mismo número de células acá y acá, sino que se van a quedar ahí estancadas en el crecimiento. Entonces, estas son algunas de las características que se tienen que tomar en cuenta. A lo mejor les suena como muy técnico esto, pero créanme que después lo van a ocupar. Entonces, fíjense cómo estos cultivos tienen algunas características diferentes, lo que yo les decía. Las que están en suspensión se pasan, realizan los pases a los subcultivos mucho más fácil, no requieren las enzimas, el crecimiento está limitado por la concentración de las células en el medio de cultivo, o sea, por el volumen, y esto se puede mantener, por ejemplo, en tubos o en frascos verticales que no necesariamente necesitan tener toda esta superficie. En cambio, en las células adherentes, pues se requiere de pases periódicos en los cuales se necesita enzimas que las disgreguen, como es el caso de la tripsina, o mecánicamente. Hay unas, se llaman gendarmes, que son pues como si fuera un rastrillito pequeñito en la punta. ¿Saben qué se parece? Como los jaladores esos con los que se trapea, con los que se jala el agua del suelo, algo así pero en mini, con los cuales ustedes pueden rascarle y tallar la superficie de los frascos o los recipientes donde ustedes tengan los cultivos y separar a las células. Entonces ya a partir de ahí se pueden realizar los diferentes pases. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se hace un cultivo son las condiciones. Como les decía, por ejemplo, las células adherentes necesitan un área de superficie. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, aquí, cómo se siembran las células, la cantidad inicial de células, pues es de 300,000 células en una superficie de 8 centímetros cuadrados, por ejemplo. Cuando ya se llena este cultivo, pues puede tener hasta 1.2 millones de células en todos esos 8.8 centímetros cuadrados. ¿De qué depende esto? De cada población de células. Ustedes van a tener que, bueno, muchas veces en los laboratorios ya lo tienen estandarizado, pero si no lo tienen, ustedes pueden investigar. Existe esta página de internet de esta compañía que se llama Gipco, en la cual les dan todas las características que ustedes necesitan para hacer cultivo celular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de aquí saqué esta tablita, en la cual fíjense cuántos mililitros de medio deben tener, en qué volumen, de qué tamaño deben ser las placas de Petri para tener a las células, para que ustedes las puedan tener en las condiciones más adecuadas. Entonces, aquí viene la parte en la que yo les decía que tienen que ponerse a estudiar otra vez todas las diferentes frascos y diferentes recipientes, diferentes pipetas que pueden tener en el laboratorio. Y les convendría eso estudiarlo desde antes que lleguen al laboratorio como tal.
Entonces, por ejemplo, estos son los típicos frascos de cultivo. Hay de 25 centímetros cuadrados, que son chiquititos, ahí se empiezan los cultivos, y hay otros de 75 que son más grandes, a los cuales ya se empiezan a realizar los pases cuando se van ocupando cada vez más y más células. Hay otras que son, por ejemplo, las placas. Hay placas como esta, que es de 6 pozos, hay de 12, de 24, de 48 y de 96 pozos, que ustedes irán usando dependiendo de sus necesidades. Muchas veces para lo que se usan estas placas es para poner aquí mis células control. Aquí mis células les pongo 1 mililitro de, no sé, un estímulo, ¿no? De coronavirus, si ustedes quieren. Aquí las que tienen coronavirus, pero también tienen un inhibidor de la entrada del virus a las células. Aquí con una concentración mayor del inhibidor, etc. Entonces, las placas se utilizan sobre todo para tener diferentes condiciones. Otros de los equipos que se usan en el laboratorio son las pipetas. Esta es la que yo les decía hace rato, una pipeta de transferencia o una pipeta Pasteur, que pues es más que este globito de plástico con el cual ustedes le aprietan, sueltan para tomar el líquido y luego le aprietan en otro lado para echar. En este caso no sirven para medir volúmenes, simplemente para transferir de un recipiente a otro. En cambio, de las pipetas serológicas, que son estas, en las cuales sí tienen una graduación y sí sirven para medir la cantidad de medio, de solución salina, del reactivo que ustedes estén usando, lo pueden medir con esta y pasar de un recipiente a otro usando esta pistolita de aquí, que es una propipeta. ¿Cómo se usan estas propipetas? Pues tienen dos botones, uno para aspirar y otro para soltar. Entonces con ese ustedes van a aspirar un medio y pasarlo al otro lado, etc. Otras, que no sé si alguno de ustedes las han usado, son las micropipetas, que hay de diferentes volúmenes y de diferentes cantidades, ¿sí? Por ejemplo, hay unas que son de 1 a 5 microlitros, otras que son de 5 a 50 microlitros, de 20 a 200 o de 100 a 1000 microlitros. Entonces, con estas, ustedes pueden medir las cantidades más pequeñas para realizar sus experimentos y tienen que también saber cómo usarlas. Algo que nosotros, bueno, que yo les hago a los alumnos nuevos que llegan al laboratorio, es que ustedes saben que en los experimentos se tiene que tener reproducibilidad. ¿Qué significa eso? Que los resultados que tú tienes los puede obtener cualquier otro usando tu misma técnica, tus mismos reactivos, tus mismas células, etcétera. Lo tiene que poder replicar cualquier otra persona en el resto del mundo, porque eso significa que es algo real. Entonces, muchos de los errores en reproducibilidad existen por el pipeteo, ¿sí? Estas pipetas tienen una forma especial de usarse. Tienen que usarse de forma vertical con la punta de la pipeta que solo toque la puntitita, el líquido, porque si no el líquido que se queda en las paredes también cuenta dentro del volumen. Tienen dos topes estas pipetas. Tienen un primer tope en el cual tú tomas el líquido y otro en el cual expulsas la totalidad del líquido que tengan las pipetas. Entonces, lo que yo hago que se pongan a hacer todos los alumnos nuevos de laboratorio es pipetear el mismo volumen a un vaso de precipitado y pesar, apuntar el peso y volver a tarar y volver a hacerlo 100 veces, hasta que vean cuál es la variabilidad que tienen. Y en la que, aunque la micropipeta dice que en cada paso tú estás echando 100 microlitros, en tu peso vas viendo que no. Que a veces echas menos y a veces echas más. Entonces es algo que se tiene que ir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo hasta perfeccionar un pipeteo que sea lo más exacto posible, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. O si es demasiado abrumador, hacemos una pausita. ¿No? Bueno. Pues el que calla otorga, acuérdense, ¿eh? Otra de las cosas que se tiene que tomar en cuenta para los cultivos es el medio en el cual nosotros vamos a tener a nuestras células. En los medios de cultivo hay diferentes clasificaciones. Una de ellas son los medios naturales, otras son los medios artificiales. ¿Cuáles son los medios naturales, por ejemplo? Pues el plasma, el suero, la linfa, el suero del cordón umbilical, el líquido amniótico, etcétera, en el cual se puede favorecer el crecimiento de algunas células. Otros son los medios artificiales. Uno de estos es el PBS, que yo les mencionaba hace rato, que no tiene nutrientes porque solo tiene fosfatos. Otros son medios basales, como el medio esencial mínimo, que es MEM,
o el medio esencial mínimo de Dubelco, que es una marca, que es el DIMEM. Y otros que son un poco más complejos, como es el caso de este que se llama RPMI 1640. ¿Qué es lo que tienen estos medios en sus características? Bueno, uno es suficientes glucosa, aminoácidos, es decir, nutrientes para las células. Otra de las cosas que suelen tener estos medios es un reactivo que se llama rojo Congo. Por eso ustedes ven que muchos de los dibujos de los diferentes cultivos son así, como rositas o rojos. Porque ¿qué es este rojo? Es un indicador de pH. ¿Y de qué me sirve a mí indicar el pH en los cultivos celulares? Bueno, que cuando una de dos, o el cultivo está infectado, o sea, contaminado, o cuando las células ya proliferaron mucho, el metabolismo es más activo. Entonces, ¿qué se produce cuando hay más metabolismo? CO2 y diferentes sustancias que pueden acidificar el medio. Entonces, el medio, cuando está en una situación alcalina o neutra, está rosita, y cuando está en una situación ácida, empieza a virar o empieza a cambiar hacia un color amarillo, ¿sale? Entonces, gracias a eso podemos ver, si nosotros tenemos medio de cultivo en el que no le hemos echado células y está amarillo, ¿qué significa? Que hay otros microorganismos. Contaminado. Está contaminado. Exacto, que está contaminado. Pero por otro lado, si yo tengo mi cultivo de linfocitos, que les eché algo que los hace proliferar y veo que el medio se pone amarillo, pues significa que sí proliferaron, no necesariamente que está contaminado, ¿sí? ¿Por qué se tardó, o sea, por qué fue mucho más rápido el crecimiento de los cultivos bacterianos que los cultivos microbianos, que los cultivos de células, perdón, eucariontes? Pues precisamente por la contaminación. Cuando se pudo empezar a hacer el cultivo celular adecuadamente fue porque se empezó a descubrir los antibióticos y se empezaron a usar los antibióticos en el medio de cultivo. Entonces, muchos de los medios que ustedes van a ver que se usan en el laboratorio es el medio, cualquiera de estos que ustedes digan, al que se le suplementa con antibiótico. El antibiótico hay de variedades que se usan. Hay algunos que usan gentamicina, por ejemplo, pero el más utilizado es penicilina con streptomicina y se suele usar al 1%. Entonces ya venden para el laboratorio preparado el líquido de penicilina con streptomicina que tú nada más le agregas al medio de cultivo. Otra de las cosas que se suele hacer para suplementar es que se le suele agregar suero, porque eso hace una simulación más cercana a lo que ocurre en un individuo, y el suero dependerá del experimento. Muchas veces es suero fetal bovino, o sea, suero de fetos de vacas, al 10%. Hay situaciones en las que se tiene que utilizar suero humano, por ejemplo, que se obtiene de bancos de sangre, pero aquí ya es un poco más peligroso porque puede tener patógenos potencialmente de riesgo para los seres humanos. Entonces, normalmente los medios se usan así. Hay situaciones particulares en las que no se debe usar antibiótico. Por ejemplo, cuando se realiza una transfección, es decir, que se mete un gen o un nucleótido que hace que se elimine un gen en alguna célula, no se usa antibiótico porque si no se mueren las células en el proceso, las células normales, ¿sí? Entonces, hay otras situaciones en las que no se puede usar suero porque interviene con los estímulos que nosotros queramos realizar, etc. Eso ya dependerá de cada tipo de experimento. Otra de las cosas que tienen que ustedes ir sabiendo es cómo se cuentan las células, porque como les enseñé en la tablita esta, muchas de las cosas que se hacen son de acuerdo con la cantidad de células. 1.000.000 de células por mililitro o 100.000 células por cada mililitro. Entonces, una de las formas que hay de contar a estas células es la cámara de Neubauer. A lo mejor ustedes la vieron en alguna práctica de laboratorio. ¿Cómo se usa esta cámara de Neubauer? Bueno, pues se ve así. Aquí tiene un cubre objetos que es especial para la cámara de Neubauer. Tiene un peso y tiene unas medidas particulares. Entonces se pone aquí encima. Nosotros de nuestra suspensión de células las vamos a diluir con algún reactivo, como es el azul tripano. El azul tripano nos sirve a distinguir células vivas de muertas. Las muertas, como tienen poros en su membrana, dejan entrar el azul, entonces se ven todas azules, mientras que las vivas tienen su membrana íntegra, entonces excluyen todo y se ven transparentitas. Entonces, diluimos nuestras células que tenemos con el azul tripano y ponemos 10 microlitros aquí, en nuestra superficie.
Esto tiene un cuadriculado, que es este que ustedes ven aquí. Ajá. Entonces, ¿cómo se usa esta cámara de Neubauer? Estos cuadritos aquí del centro se usan para contar eritrocitos, por ejemplo. Mientras que estos más grandotes se usan para contar los otros tipos de células que no son eritrocitos. Entonces, aquí ustedes van a ver los puntitos azules y los puntitos blancos y los van a contar. El porcentaje de células transparentes es el porcentaje de viabilidad, o sea, de células vivas, y el porcentaje de células azulitas, son las muertas, es pues el porcentaje así, de células muertas, ¿no? Así se obtiene la viabilidad de las células, por ejemplo. Entonces, hay una forma de contarlas, que es que ustedes en el microscopio se van a ir moviendo, así, como le estoy haciendo yo, en zigzag, y solamente van a contar las células que estén en medio del cuadrito, las que estén en las rayas no. Ya que tienen su número de células, van a usar una fórmula que es el número de células multiplicado por el factor de dilución. ¿Qué es este factor de dilución? Que si yo puse 5 microlitros de mis células y 5 microlitros de azul tripano, es una dilución 1 a 1. Entonces el factor es 1. Si yo pongo 1 microlitro de células y 100 microlitros de azul tripano, el factor de dilución es 100, porque está diluido 100 veces. Ajá. Entonces se multiplica el número de células por el factor de dilución por una constante que tienen estas cámaras de Neubauer, que es de 10.000. Cuando ya se hace este cálculo, se obtiene el número de células por cada mililitro. Y así ustedes pueden ir haciendo las cuentas que necesiten para tener las células necesarias en cada experimento. Otra cosa muy importante, chicos, es la técnica aséptica y la técnica de esterilidad en los cultivos. Porque uno de los principales problemas que siempre pasan cuando alguien llega nuevo al laboratorio es que se le contaminan los cultivos, ¿sí? Que tú crees que sí, no, si yo ya hasta entraba a cirugías y nunca se murió un paciente de sepsis, ¿no? Bueno, pues aquí es diferente. Y necesitas todo un proceso para que tus cultivos no tienen sistema inmune que los defienda, por ejemplo. Y aunque tengan antibióticos se pueden contaminar. Entonces, hay toda una serie de pasos en las cuales se tiene que llevar esta técnica aséptica. Les dejo este link, que es el mismo que les puse en el chat, que es donde ustedes pueden ver un video de cómo se realiza esta técnica aséptica. Para llegar a ella se necesitan ciertos requerimientos. Uno de ellos es que el cuarto de cultivo está separado del resto del laboratorio. Normalmente es así, un cuartito aparte, en el cual tenemos todo lo necesario para ello. Que esté separado físicamente, o sea, por una puerta, que tenga un espacio adecuado para trabajar, que tenga fácil acceso a otras zonas y que cumpla con la normatividad. Entonces, por ejemplo, aquí es un laboratorio rico y aquí tienen su cuarto de cultivo, donde tienen esto, que es, bueno, tienen sus cajones con todos los tubos, pipetas, frascos, todo lo que vimos anteriormente. Tienen, por ejemplo, aquí un microscopio, incubadoras, una centrífuga por acá, una mesita donde pueden poner cosas que no necesariamente están estériles y tienen una campana de flujo laminar. Entonces, ¿qué son estas campanas de flujo laminar? Son esto que está aquí dibujado. Es un cuadrado, un rectángulo así, donde dentro se encuentran en condiciones de esterilidad. Están en condiciones de esterilidad porque aquí adentro hay flujo de aire que se mantiene constantemente expulsando a los microorganismos que pudieran existir ahí dentro. Sin embargo, el hecho de que esté ese flujo de aire no asegura que todo esté estéril. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se usa un spray con etanol al 70%, con alcohol, así de alcohol de la farmacia, que está al 70%, o ustedes lo preparan en el laboratorio. Con ese etanol se le echa spray a todo lo que nosotros vamos a tener aquí. Entonces, es todo un proceso en el que yo les digo, se usan o gasas o papel, al cual le echamos alcohol y limpiamos así exhaustivamente todo el interior de la campana. Ya que la tenemos limpia, vamos a meter nuestras cosas, echándoles el spray, limpiándolo todo, claro que con guantes y también echándonos alcohol en las manos para matar a todos los bichos que pudieran estar ahí, y lo vamos introduciendo. Entonces, hay una forma en particular de acomodar las cosas dentro. Una es que tiene que haber un recipiente para echar lo que se acaba de lo que se desecha, ¿ah? Como líquidos o tubos que ya no usamos, etcétera, se tiene que desechar aquí dentro. Otros son que tienen la propipeta adentro, igual estéril, porque ya le echamos el alcohol. Tienen sus medios de cultivo, tienen sus frascos en los que ya tienen las células propiamente dichas, acomodado de tal forma que nosotros no contaminemos.
Hay forma incluso de poner las tapas de los frascos de cultivos o las tapas de los medios para que no se contaminen. Si nosotros vamos a usar las células, las pipetas que usamos no deben de tocar otra cosa porque si no ya se contaminó y ya nos echó a perder el experimento. ¿Sale? Entonces, en estos videos que les puse aquí de Gibco, les explican con una persona que lo está haciendo ahí cómo llevar a cabo la técnica aséptica. En esta página de Termo y de Gibco hay muy buenos videos que les ayudarán a entender ya cuando llegue el momento en el que ustedes lo realicen. Otras cosas que tiene que haber en el laboratorio, pues bueno, una incubadora. Las incubadoras normalmente se encuentran a 37 grados centígrados y tienen CO2, tienen dióxido. ¿Para qué tienen el CO2? ¿Para qué se les figura? Para mantener un ambiente anaerobio. No. ¿Para qué más creen? A ver los de mi laboratorio que están conectados. Brian, ¿Para Giovanni. mantener una temperatura? No, el CO2 no es para mantener la temperatura. A ver, o Itzia. Bueno, para lo que se usa es para mantener el pH del medio de cultivo. ¿Sí? Porque como yo les dije hace rato, el medio de cultivo es muy sensible a cambios de pH y cambia, tiene diferentes amortiguadores como los que tenemos en la sangre. Entonces, el CO2 constante lo que hace es que el medio de cultivo también se mantenga constante. Entonces, que las condiciones de pH de nuestras células no varíen. Ajá. Estas incubadoras generalmente tienen un humidificador aquí abajo, que es una charolita con agua, con la cual con la temperatura se va a mantener siempre húmedo el ambiente. Húmedo a 37 grados y con el CO2, lo cual simula más adecuadamente las condiciones en las que se encuentra en el cuerpo. Otra cosa que tiene que haber en los cuartos de cultivo generalmente es un microscopio invertido. Fíjense, este no es un microscopio normal, tiene el revólver aquí abajo. ¿Y para qué es esto? Porque nosotros cuando tengamos un cultivo de células, lo tenemos que estar revisando constantemente, diario. Diario, cuando alguien tiene un cultivo, diario tiene que llegar al laboratorio, dejar sus cosas, lo que sea, y checar que sus células estén vivas, que no estén contaminadas, etc. Y se checa en este microscopio, porque aquí se pone la placa o el frasco, lo que sea, y se van observando a las células vivas. En estas situaciones son en las que les digo que se pueden observar células moviéndose, etc. Otra de las cosas que se suele tener es un baño María. ¿Por qué? Porque normalmente los medios de cultivo o el PBS, etcétera, se guardan en el refrigerador, pero no se pueden utilizar a temperatura a fría, así como está en el refrigerador, porque pueden matar a las células o pueden provocarles un choque térmico. Entonces, usualmente antes de usarse, se dejan un rato en agua a 37 grados en un baño María para que se atemperen y se puedan usar. Otra de las cosas que se necesita sí o sí es una forma de esterilizar nuestro material. Y esto generalmente es pues un autoclave, ¿no? Los autoclaves ustedes saben que esterilizan por presión. Entonces puede ser desde una simple olla express, ¿sí? En la cual la presión es suficiente para esterilizar nuestro material. Entonces, es algo que se realiza constantemente en los laboratorios. Esterilizar las puntas para las pipetas, esterilizar los frascos, esterilizar tubos, esterilizar todo el material que nosotros vayamos a utilizar en los cultivos y se realiza pues así, en las ollas. Cuando es una olla express, se le pone aquí los mecheros abajo y se calienta hasta que llegue a 1 pascal durante 15 minutos. Con eso fue suficiente para esterilizar. Existen otras, como estas, que son ya automáticas, en las cuales tú nada más le pones agüita, pones tus plásticos, lo que tú quieras esterilizar, tus frascos de vidrio, etcétera, y el autoclave solito los esteriliza y te avisa cuando ya están listos, ¿no? Se le suele poner una cinta, eso, yo creo que ustedes la han visto en el quirófano, es una cinta testigo, es como masking, pero con rayitas. Originalmente esas rayitas son blancas. Cuando ustedes lo pegan a lo que van a esterilizar y lo meten, al proceso de esterilizado se ponen negras. Entonces, eso significa que ya está estéril nuestro material que hayamos metido.
Otra cosa que tienen que ustedes ver cuando tienen los cultivos es la contaminación. Aquí está, por ejemplo, una forma de verlo es el viraje del medio, que ya les había dicho, ¿no? Y otra es, aquí está un medio normal, pero que parece normal, pero cuando le hacen un acercamiento, una de dos, las células empiezan a morir, entonces si teníamos todo lleno, se empiezan a ver ya los huecos, y otra es que se llegan a ver las bacterias que se mueven así rapidísimo en los cultivos, y pues eso significa que ya no sirve ese cultivo. Y no solamente se pueden contaminar por células, sino también por levaduras. Entonces aquí, por ejemplo, se ven unas levaduras que están en gemación y que ya tienen contaminado nuestro cultivo. Hay ocasiones en las que si es un cultivo muy valioso, difícilmente voy a poder volver a cultivar estas células, etcétera, se puede intentar tratarlos con antibióticos, sin embargo, no es lo recomendable. Lo ideal es que se vuelva a empezar desde cero para empezar el cultivo. Lo último que vamos a ver es que todas estas células, ya sea de cultivo primario o de líneas celulares, etcétera, se pueden criopreservar. Eso significa que se pueden congelar para utilizarse incluso años después de que las obtuvimos. ¿Y cómo se congelan? Pues no es nada más así de ponerlas en el medio de cultivo y congelarlas. Hay formas de hacerlo, como por ejemplo en un ultracongelador de estos Repco, que llegan a menos 80 grados centígrados, aunque no es lo ideal. Lo ideal es congelar a nuestras células primero en estos y después en nitrógeno líquido. Entonces, muchos laboratorios tienen estos tanques de nitrógeno líquido donde se meten los viales, que también son especiales, son estos crioviales, donde ya se meten las células para mantenerlas congeladas durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Ustedes por qué creen que se mueren las células cuando se congelan? Si aquí ya les estoy diciendo que se pueden durar mucho tiempo congeladas, entonces, ¿por qué creen que es lo que las mata cuando se congelan? Así en agua, La digamos. formación de cristales. Exacto, la formación de cristales. Porque el agua, como se congela, pues son cristales puntiagudos, etcétera, que rompen a las células. Entonces, para evitar esta formación de cristales, se usa un reactivo que es el dimetilsulfóxido, o DMSO. Este dimetilsulfóxido se combina con medio de cultivo y con suero fetal bovino, generalmente más suero que medio, porque como van a estar congeladas mucho tiempo, pues necesitan más nutrientes, disminuyen su metabolismo, por eso no significa que dejen de metabolizar. Entonces, con este suero que es más nutritivo y con el dimetilsulfóxido, se congelan y se mantienen vivas. Hay procesos especiales para congelarlas y para descongelarlas, no es nada más así como lo meto al congelador y ya, ¿no? Sino que se tiene que contemplar la temperatura que vaya disminuyendo gradualmente, se tiene que contemplar que este dimetilsulfóxido a temperatura ambiente es tóxico, entonces se tiene que agregar solo cuando las células ya están en hielo o en frío, y pues así muchos laboratorios tienen congeladas sus líneas celulares o tienen congeladas las células de pacientes o de ratones o de lo que ustedes quieran. Muy bien, chicos. Hasta aquí quedó la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Me podría repetir lo que significa DMSO en Dimetil. esta diapositiva? Ajá, sí, es dimetil Es que sulfóxido. Bueno, te lo pongo en no el sé chat si porque tengo... creo que tú eres el que tiene problemas con el audio. Porque los demás sí me escuchan bien, Sí. ¿verdad? Sí, Doc. Ajá, ya te lo puse en el chat. Dimetil sulfóxido. Se usa para otras cosas, ¿eh? No solo para esto. Muchas veces este es el vehículo en el que vienen varios reactivos, por ejemplo, el dimetil sulfóxido. Entonces se utiliza para eso. ¿Más preguntas, chicos? Todo esto les está sirviendo de preparación para cuando lleguen al laboratorio, ¿eh? Y todo esto es lo que muchas veces nosotros las generaciones anteriores, pues, porque esta materia sí es la primera vez que se da, nos hemos roto la cabeza aprendiendo durante la marcha. Entonces, espero que les sirva a quienes apenas van a entrar. Y hay algunos que, pues entonces, como el caso de Manuel, me imagino que ya algún contacto han tenido con su laboratorio, ¿no? ¿Hay aquí alguien que ya haya ido a su laboratorio? Que me digan. O nadie. No, ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues esto créanme que les va a ayudar. Habrá algunos que vayan a un laboratorio donde nunca hagan un cultivo celular y donde todos sean PCRs de pacientes, etcétera, ¿no? Pero es importante tener las bases, porque en muchos de los experimentos, o no necesariamente los experimentos, muchas veces en los artículos que ustedes leen,
aparece toda esta información. ¿Vale? Entonces, pues muy bien, chicos. ¿No hay más preguntas o comentarios? Doctor, ¿hay un libro en especial que nos recomiende para revisar estas técnicas? Sí. Entren al Google Classroom, donde se dieron de alta, donde mandaron la tarea la vez pasada, y ahí les dejé un enlace para esta misma página de Thermo Fisher y de Gipco. Viene un libro de cultivo celular que ustedes pueden descargar y que ahí pueden ver toda la información. Entonces está ese más los videos. Ahí hay muchos, no puedo recomendar alguno en particular, pero hay muchos libros de cultivo que ya ustedes podrán consultar en el momento de que lo realicen. Ujú. Gracias. De nada. También ahí en el Classroom les dejé este video por si no alcanzan a entrar ahora al enlace o lo que sea. Muy bien. ¿Ya no hay más preguntas, chicos? ¿No? Bueno, pues entonces cuídense mucho y